Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 27. Palabras de Jesucristo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y quisiéramos, a la luz de estos versos o este pasaje que hemos leído, el capítulo 12, señalar precisamente el precio de nuestra salvación. Algo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo es que la vida cristiana, hermanos, es de acción. Es decir, que lleva o conlleva a pagar un precio. El cristiano sabe que tiene que dejar el mundo. Esa es una acción que es demandada por Dios. Sabe que tiene que su voluntad, hermanos, ponerla a la voluntad de Dios. Y claro, ya con estos parámetros, pues pienso que ningún amigo, si son así las cosas, pues va a decir, entonces yo mejor no me hago cristiano. Pero esto no es asunto de hacerse, porque esto no es religión. Esto no es asunto precisamente de algo que viene del corazón del hombre, porque el hombre no quiere nada de Dios, sino que esto es asunto de gracia. Esto es asunto, hermanos, de una salvación que procede de Dios. Esto es asunto, hermanos, como dice nuestro Señor, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice el Señor. Somos cristianos por la gracia de Dios. Ser cristiano es que hemos recibido la salvación a través de Jesucristo. Ahora, esa salvación tuvo su precio. Y no es un precio que nosotros vamos a pagar, sino que esta vida de Jesús, esta entrega de Jesús, es un ejemplo precisamente de la entrega que tiene que tener el cristiano precisamente en la vida espiritual. No es asunto de como que estamos entrando en un club social, donde usted viene a ser parte de este club y se anota ahí y viene a ser parte de ello y entrar tal vez a un juego, sino que hay demandas, hay un precio a pagar, pero un precio que vale la pena. Le voy a decir por qué. Porque en el mundo, aunque usted se diga que es libre, está pagando un alto precio. Porque Satanás no da nada de gratis. Lo cobra y lo cobra, ¿cómo? Mal. Le voy a poner un ejemplo de eso. Hubo un hombre llamado Sansón, el cual desde joven sus padres le aconsejaban de que guardara su postura delante de Dios. Sin embargo, él, igual que muchos jóvenes, no solamente se rebeló contra sus padres, sino que también se rebeló contra Dios. Y quiso llevar su vida como muchos la llevan. Eso es libertad, de llevarla como la quieren, aparentemente libertad. Pero dice la Escritura que buscando esa libertad vienen a ser esclavos del pecado. Y Sansón buscó esa libertad. No quiso nada con la autoridad de sus padres, se rebeló contra esa autoridad y luego se rebela contra la autoridad de Dios. ¿Y cómo le fue a él? ¿Y cómo le ha ido a muchos? Precisamente que se han opuesto a llevar la vida bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo le has ido? ¿Le ha sonreído la vida?
Porque Satanás no da nada de gratis. La vida no da nada de gratis. Como el joven que le dice, probá esto, y le dan su puro de marihuana. Y se la dan gratuita, probala. Y aquel, como le encantó, le dan otro, pero después, cuando ya lo miran vencido, cuando ya miran que le hizo efecto, entonces se lo cobran. Y se lo pueden fiar. Y le fían otro, y de repente le dice, tienes una gran deuda conmigo y ha llegado la hora de cobrarla. Y como no la puedes pagar, puedes hacer esto, puedes hacer aquello por nosotros, que te hemos regalado y te lo hemos dado todo de gratis. Ahora corresponde a ese amor. Le estoy poniendo un ejemplo, precisamente, cómo es la vida sin Dios. Porque así es la vida sin Dios. Sin embargo, algo que no debe sorprendernos es precisamente que la vida demanda precisamente principios. Hay precio que pagar y no nos debe de extrañar eso, porque en el mundo así lo hemos vivido, pagando precio. Hemos vivido bajo principios que tal vez usted mismo se lo ha puesto, o se lo han impuesto sus padres, o se lo impusieron el gobierno, o se lo impuso la familia, sus amigos. Porque en las amistades también hay principios erróneos, por supuesto, y hasta diabólicos. Porque eso que el amigo te diga, no te metas con el otro, es malo. Pero eso ya es un principio, y es una regla. Ya el amigo te está diciendo, ¿quieres ser mi amigo? Respeta esta regla. No quiero que te metas con el otro. ¿Es así o no? Y queda en ti aceptarla o rechazarla, pero vas a perder un amigo. Aunque al fin y al cabo, amigos como eso, es bueno perderlos, porque no sirven. ¿Lo oyeron, jóvenes? Sí, porque el joven es más fácil de chantajear. Los chantajean y aquel se mira obligado precisamente. En la vida cristiana hay un patrón, pero ese paga bien. En la vida cristiana tenemos un rey que nos gobierna, pero paga bien. En la vida cristiana tenemos un Señor a quien servirle, con sus reglas, con sus principios, pero vale la pena. Y es lo mejor que nos puede suceder, y le puede suceder a cualquier persona que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Vamos a entrar aquí a los detalles. Fíjense, hermanos, las palabras de Jesús. Verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Usted sabe de qué estaba hablando Jesús aquí? ¿A qué se refería Jesús con estas palabras? Son palabras que conllevan tristeza, dolor. Son palabras de terror, de miedo. Cuando Él dice que su alma está turbada, es porque le había llegado la hora del sacrificio, de su muerte cruenta en la cruz. Pero todo eso programado, todo eso sometido a la voluntad de Dios. Un sacrificio que llevaría la salvación para nosotros. Hay muchos que todavía no les cabe eso. Hasta han acusado a Jesús de suicidio, porque si sabía que lo iban a matar, hubiese evitado que lo mataran. Él se las buscó y la encontró y lo mataron, y eso es un suicidio. Y no es así, porque Dios demandó sacrificio. Y los sacrificios que hicieron los hombres no vinieron a complacer a Dios. Se sacrificaban los animales, pero únicamente, hermano, esos sacrificios venían a cubrir el pecado del hombre. El sacrificio de Cristo no viene a cubrir, viene a quitar, viene a libertarnos precisamente del pecado. ¿Y qué tiene malo el pecado? La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y aquí esta decisión de Dios, de Cristo, es la dádiva de Dios. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Jesucristo, su Hijo. Entonces vemos precisamente que aquí el Señor Jesucristo toma la disposición de realizar la obra a pesar
de los riesgos, del peligro que él sabía que tenía que enfrentar. ¿Lo escucharon, cristianos? La vida cristiana es un riesgo y hay que saberlo manejar, hay que saberlo llevar. El problema es que el cristiano, aunque sabe muchas veces que la vida cristiana es así, porque Jesucristo la puso de muchas maneras. ¿Pensáis que yo he venido y he traído paz entre vosotros? Espada metí. De aquí en adelante el padre contra el hijo contra el padre, el yerno contra quién, el suegro, así es. Hay riesgo. El que tú le des tu corazón a Cristo hasta puede llevar que se divida tu familia. Pero eso puede traer división en la familia. Sí, porque los pecadores y los impíos no toleran la presencia de Dios. No es que sea malo, sino que al hombre no le agrada lo bueno. ¿No se ha fijado usted cómo se tilda el cristiano? Inmediatamente es cristiano, es hipócrita. Inmediatamente usted es cristiano, usted es un sinvergüenza. Inmediatamente usted es cristiano, usted es aquí, usted es allá, y le buscan por dónde verle sus debilidades. Esa búsqueda precisamente, que lamentablemente hasta muchos cristianos accionan de esa manera, es porque precisamente no les agrada la vida que lleva esta persona con Dios. No les agrada. Y está escrito, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Es una guerra la que se desata. Jesús sabía que al venir a esta tierra no le iba a ser fácil. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y como lo rechazaron, se retractó. Yo pensé que venía a morir por gente buena. Pues estos son malvados. Y si así me van a pagar el precio que voy a pagar en la cruz con una muerte cruenta, yo mejor me largo. Pero no fue así. Vino porque el hombre fue sumergido en la maldad y fue preso y esclavo de la maldad y no puede librarse de ello. Entonces el hombre se extravió en la maldad. Jesús sabía que venía a enfrentar no gente buena, sino lobos, toros, búfalos, que lo iban a querer destruir, estrechar, atropellar. Hubo un momento, tal vez usted se acuerda, cuando él llegó a Nazaret, como que había un lugar cerca del templo donde él estaba, la sinagoga. Parecía que había un lugar como un precipicio. Tal vez ustedes se acuerdan de eso. Entonces, cuando Jesús predicó y habló que había sido enviado por Dios, la gente se enojó y lo comenzaron a estrechar, lo estrecharon y así estrechado lo sacaron, lo fueron sacando hasta llevarlo a un borde del precipicio. Pero de ahí él salió en medio de ellos. No fue la primera vez que enfrentó oposición, ira, inconformidad con la obra que él estaba realizando. Querido cristiano, ¿y qué entendías tú por la vida cristiana? Es un riesgo, y mayormente para aquellos que le sirven, porque desde que usted empieza a servir, usted se expone. Fíjense que ustedes están en el anonimato. ¿Se han dado cuenta de eso? Ahí está en el anonimato. Usted puede hacer lo que usted desee y lo hace, pero usted está entre el montón porque está en el anonimato. Cuando usted se pare aquí, ahí pierde el anonimato. Allí se hace público usted. De ahí en adelante usted tiene que andar como los terrenos minados, con el aparatito. Y de repente, y ahora ¿cómo levanta zapato usted? Perdón, el pie. Así anda uno ahora. Yo camino todavía, porque cuando explotan esas minas, Dios me sana los pies. Ese es el precio. Por eso dice Jesús aquí: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando Jesús tomó esa decisión de saber que iba a enfrentar peligros, riesgos grandes, y que iba a terminar con una muerte cruenta, dolorosa, terrible, el Padre, Dios, estuvo con él. Y Dios estará con aquellos no solamente que entiendan lo que es
lo riesgoso que es la vida cristiana y mayormente servirle a Dios. Pero si se determina hacer la voluntad de Dios, entonces Dios lo va a honrar y lo va a hacer brillar y lo va a proteger y lo va a respaldar. Miren, hermano, si de todos modos en el mundo se sufre, ¿ya no se acuerdan ustedes de eso? Pregúntenle a los amigos, ¿se sufre en el mundo, sí o no? ¿Los amigos? ¿Han venido los amigos? ¿Se sufre, sí o no? ¿O la vida es loca? Se sufre también en el cristianismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ellos están solos, nosotros estamos con Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la diferencia. Pero va a respaldar a aquellos que no solamente entiendan, sino que saben los riesgos que tienen que enfrentar. Yo me voy de la iglesia porque ya no hay amor aquí. Y porque el otro lo miró mal, el otro se enfermó, no lo llegaron a visitar, y un montón de prejuicios. ¿Sabías tú que en la soledad es donde uno se encuentra con Dios? Yo ya me he encontrado en la soledad, y yo estoy seguro que si le pido a usted que ore por mí, usted va a estar por mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que sí. Pero hay momentos donde ni teléfono hay en ese lugar para llamar y decir, mire, yo quiero contar contigo, ore por mí, por favor. Y yo me voy a llenar de prejuicio por eso. Que hay momentos donde uno necesita la amistad y lo que encuentra es otra cosa. Y por eso también, ahí en la soledad, entonces donde se tienen las experiencias con Dios. Pero cuando no se queja uno, pero cuando uno no se llena de prejuicio, pero cuando uno no murmura, sino que en la soledad no puedo contar con mis hermanos, porque ellos también tienen problemas. Pero cuento contigo, Señor, así que ayúdame, con una mente limpia y con un corazón limpio. Fíjese que le estoy poniendo cosas suaves, de riesgos, de cosas que usted tiene que enfrentar. Pero si los enfrenta como lo enfrentó Jesús, entonces la vida va a ser liviana. Entonces la tristeza, sí, como dice la Escritura, se va a convertir en gozo. Jesús sabía el momento terrible que le iba a pasar, pero se dispuso a pesar de esos riesgos. Y el cristiano, si se dispone a honrar a Dios sabiendo los riesgos que va a pasar, si se dispone a honrar a Dios, entonces Dios lo va a honrar. Ahí fue donde Él honró a David. Fue ahí donde Dios honró a los profetas, cuando ellos se sometieron a la voluntad de Dios, sabiendo los riesgos que tomarían. ¿Se acuerdan de Elías? Elías, por servir a Dios, llegó un momento donde quedó solo. El rey contra él, el ejército contra él, el pueblo contra él, todo el mundo contra él. Y tuvo que salir huyendo, porque la reina que había usurpado el trono había dado orden que los mataran. Ella se había hecho sus profetas de Baal, ¿se acuerdan? Entonces dio la orden que mataran a Elías. Y Elías tuvo que salir huyendo. Y huyendo llegó a un lugar a solas con Dios y le dijo: Señor, estoy solo. Y el Señor le dijo: no estás solo. Todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Sabe qué quiso decirle Dios ahí, hermanos? Siempre que me honres, a pesar de las circunstancias de la vida, nunca vas a estar solo. Nunca. Dice Jesús que nuestra vida está escondida en la mano de Dios. Así que si vas a sufrir, no va a ser en vano. En el mundo se sufre en vano, de mal en peor. Pero en la vida cristiana, en la vida espiritual, cuando se sufre por el precio que uno tiene que pagar por ser cristiano y por servirle a Dios, no es en vano. Dios paga bien y te va a recompensar en esta vida y te va a recompensar en la vida eterna. Es como el que peca. Es como el que peca. Fíjense que el cristiano muchas veces se vuelve juez y verdugo de su hermano cuando peca. Y eso es innecesario. Primero, que no lo han llamado para eso, pero él lo hace y toma la posición de Cristo, porque el único que tiene que juzgar y tiene moral para juzgar es Jesús. Él es nuestro juez.
Pero el cristiano se da la tarea y se adjudica y usurpa, como la reina. ¿Cómo se llamaba esa reina? Jezabel. Como Jezabel usurpa la posición de Cristo y juzga y se vuelve verdugo. Esa es la posición que se toma. Pero a pesar de todo eso, hermanos, la relación con Cristo precisamente es muy diferente, porque Él da la paz y la seguridad que nosotros necesitamos, en vez de juzgarnos, en vez de condenarnos. Y eso pasó con Elías. A él lo condenaron y lo sentenciaron a muerte, pero Dios le dijo que no estaba solo. ¿Y sabe cuándo se lo demostró? Cuando él huía a una cueva y se esconde en una cueva, y le dijo: ahí pasará mi presencia. Y aquel comenzó a esperar un viento fuerte, y él dijo: ahí está Dios. Y no estaba Dios ahí. Y de repente pasó otro asunto y no estaba Dios ahí, hasta que se dio una brisa, ¿se acuerdan? Y Elías no se movió. Había conocido un Dios de poder. No era posible que en una brisa Dios estuviese ahí, pero ahí estaba Dios, porque si bien es cierto, es poderoso y no hay nada imposible para Él, pero también es amor. La única persona que te puede entender a ti se llama Dios, se llama Jesús. Si bien es cierto que la vida cristiana conlleva riesgos, peligros, pero ahí está precisamente, uno, la paz que da el Señor Jesucristo, y dos, uno ha entrado en el propósito de la vida, propósito que no había cuando estábamos sin Cristo. Vivíamos solo por vivir, vivíamos porque no estábamos muertos, pero en Cristo hay un propósito. Ahora hay algo por qué luchar, por qué vivir, por qué pelear esta batalla que nunca se acaba. Y el propósito es Dios. Y el propósito es la vida eterna. Y el propósito es la salvación que Él nos ha dado. El verso 29 dice: y la multitud que estaba ahí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel les ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Cuando Jesús estaba delante de Lázaro, en la tumba de Lázaro, Él oró en voz alta. Y Él decía: Señor, hago esta oración no por mí, sino para que estos sepan y crean que tú me has enviado. Lo mismo sucedió aquí. Esta voz no vino para darle una seguridad a Jesús de que el Padre estaba con Él. Jesús lo sabía, porque estaba haciendo su voluntad. Él mismo lo dijo: Señor, yo sé que siempre me oyes, porque yo siempre hago tu voluntad. Esta voz que vino del cielo no fue por causa mía, sino por vosotros y por aquellos que les sirven, que no están solos enfrentando este mundo y enfrentando los peligros y enfrentando tantas cosas que se enfrentan en esta vida, sino que entiendan que Dios los está respaldando. Y no importa lo que sientan, porque ese es muchas veces el problema, el sentimiento. Uno se siente solo, uno se siente desprotegido, pero a la realidad de lo que se siente, a la realidad de la promesa de Dios, que Él estaría ahí, esa es una verdad. Y a mí, hermano, esto me sorprendió, porque yo pensaba, como pensó esta gente, que posiblemente la voz había venido para fortalecer a Cristo. En cierta manera lo tuvo que haber fortalecido, el haber escuchado la voz del Padre. Pero la razón por la cual se escuchó la voz de Dios fue por causa de nosotros, para que entendamos y comprendamos que en la vida cristiana ya dejamos de estar solos, que hay un Dios que está por nosotros, que hay un Cristo que está por nosotros. ¿Lo creen? A pesar de los riesgos, hay un respaldo, hay una protección. Y con esto finalizo. Dice ahí, verso 31: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice aquí el que escribió que Jesús estaba dando a entender de qué muerte iba a morir. Y es un hecho que estaba hablando de su sacrificio, que Él iba a ser levantado.
Está hablando de la cruz. Así como la serpiente dice en el desierto fue levantada, así es necesario, se lo dijo a Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando de la cruz. Ahora, ¿cuál era el propósito de la cruz? ¿Y qué resultados iban a haber en esa cruz? 2 resultados. Dice ahí que el juicio venía ¿para quién? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de 2 victorias: sobre el pecado y sobre Satanás. Los 2 tienen que ver con la desgracia del hombre. Los 2 tienen que ver con la tristeza. Los 2 tienen que ver, hermanos, con el llanto, con el sufrimiento humano. Porque eso fue lo que trajo el pecado, introducido por Satanás, el cual Jesús le llama aquí príncipe del mundo. Porque el mundo le dio la espalda a Dios y le hizo caso a Satanás. ¿Se acuerdan? Acuérdense de eso, que el hombre voluntariamente se rindió precisamente a Satanás y le dio la espalda a Dios. Y eso trajo no solamente la desgracia, el sufrimiento humano, sino que trajo también la perdición eterna. Sin embargo, como Dios ama a los suyos y pensando en nosotros, envió a Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú, amigo, que tal vez algún día te has preguntado, cuando has escuchado del amor de Dios, si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando esto? No es por causa de Dios, es porque tú has tomado la decisión de vivir sin Dios. No quieres nada de Dios. Cuando te hablan de Dios, te justifica diciendo que tienes tu propia religión. ¿Sí o no? Y otros pues son más desgraciados y dicen soy ateo. Pero ni una ni la otra te salva. Sabes que necesitas de Dios. Cuando tú hablas de una necesidad, de una paz genuina, cuando tú hablas de que necesitas un cambio en tu vida, sabes que solo Dios lo puede hacer. Estás hablando de Dios. Estás pidiendo un milagro que solamente puede venir de Dios. Estás clamando por Dios y no te has dado cuenta de eso. De que mientras tú clamas a Dios, Dios hace 2000 años envió a Jesucristo para darte respuesta a tu vida. No lo sigas rechazando. Mira el precio que se pagó por tu salvación. Mira el precio que se pagó aquí por tu felicidad. Una cruenta cruz necesaria, un sacrificio necesario de un justo para que fueses libre y para que realmente puedas disfrutar la felicidad que el mundo no puede dar. Y tú lo sigues rechazando. Sin embargo, hoy que has escuchado la palabra de Dios y sabes que Dios se movió a tu favor y que Dios hizo cosas para salvarte y se extralimitó en su acción para salvarte, se despojó de su propio Hijo. Dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para la salvación nuestra. Cuando te preguntes hasta dónde Dios te ama, acuérdate de Jesucristo, porque Jesús es la expresión del amor de Dios. Pero si me ama, ¿por qué yo sufro? Porque todos los días, en la radio, en la televisión, en las iglesias, en los parques, en los buses, Dios te está llamando y tú le rechazas. Y le rechazas diciéndole que tú puedes con tu problema. Y lo rechazas poniendo de justificación que ya tienes una religión o que eres ateo. Deja de justificarte y entiende que necesitas de Dios. Y esta salvación que Dios da es gratuita. El servirle y honrarle, eso es lo que lleva riesgo, pero vale la pena. Si solo el nacer es un riesgo, ¿verdad, mujeres? Bueno, les pregunto a ustedes que les duele. Y usted va a decir, si esa es la vida cristiana, un riesgo, entonces no, dice. Y cuando ibas y pensaste ser un hijo, ¿acaso no sabías que iba a ser un riesgo? Y que ibas a pasar dolores tremendos. ¿Sí o no? Y cuando pensaste o te dijeron eso, ¿tú qué dijiste? Pues no quiero un hijo. ¿Dijiste eso? Tienes 10 tienes ya. Y ya viene el otro de encargo. Y eso que ya viene el otro, ya estás pensando en el otro. Yo a veces cuando yo escucho a las mujeres hablar eso, yo digo que no les duele. A pesar de los riesgos, se desea un hijo. El hombre dice 1, la mujer dice 4. Bueno, dice el hombre, a vos el que te va a doler, le dice uno.
La vida cristiana puede llevar dolor, pero vale la pena. La vida cristiana tiene sus riesgos, pero vale la pena. Estos hombres no solamente estuvieron dispuestos, con esto finalizo, a que fueran golpeados, a ser llevados a las cárceles. No solamente estuvieron dispuestos a que les reventaran las espaldas, sino aún ellos confesaban, estaban dispuestos a morir, porque la causa, además de que era justa, valía la pena. Si hay algo que vale la pena aquí, es la vida con Cristo. Y es lo mejor que te pudo y te puede suceder en la vida. Cierra tus ojos, por favor. El precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación fue un precio muy alto. Dice Pablo que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. El precio de la paz, el precio de la felicidad, de la vida eterna, se pagó muy caro en la cruz. Pero Jesús siempre mostró que ese sacrificio iba a valer la pena para Él. Y aunque le daba terror en los momentos de pensar que iba a pasar esa 40 cruz, en medio de eso, la satisfacción de que valía la pena. Porque nos ha dado a nosotros la paz, porque nos ha dado a nosotros la vida eterna, y porque hoy te la quiere entregar a ti, querido amigo y amiga. Por eso para Jesús valió la pena esa muerte. No fue un suicidio, fue un sacrificio por ti. Fue una entrega por ti. Él mismo lo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por vosotros. ¿Vas a corresponder a ese amor? Hazlo ahora. Rinde tu vida a Jesucristo. Entrégate a Él. Tú que no aguantas esa vida, ese peso que llevas de maldad, de pecado, que no aguanta, ya no soporta, sientes que te asfixias. Jesús es como un rocío, como el rocío de la mañana que hace que la tierra se moje, la hierba pueda tomar su agua, de tal manera que inmediatamente reverdece. Así también tu vida se va a fortalecer, así también tu vida va a cambiar. Esas cadenas se van a caer de tus manos. Vas a entender realmente y vas a experimentar lo que es ser libre. ¿Hay alguna persona que sabe que necesita entregarse a Jesús? Pues este es el momento de decisión. Ya hubo alguien que tomó la decisión por ti. Fue el Señor Jesucristo. Ahora toma tú la decisión de tomar esa salvación que Él te ofrece y que Él te dio en la cruz del Calvario. Vamos, ahí donde está, levanta tu mano en señal que aceptas a Cristo. Y aquellos que se alejaron y saben que necesitan reconciliarse con Dios, yo los invito a que lo hagan ahí donde están. Solamente levanten su mano y nosotros vamos a orar por ti. Pero no es posible que conociendo ahora el camino de Dios y sabiendo ahora que en Jesús puedes encontrar la paz que tanto buscaste, te vayas como te veniste. No es posible. Vete hoy con Cristo, una nueva vida, una nueva criatura, libre por el poder de Jesús, porque solo Él cambia la vida. Hay alguien que por primera vez se entrega al Señor Jesucristo. Yo sé que hay personas, tal vez están pensando otro día, mañana, no sé, o están luchando. Ya no luchen. Solamente levanten su mano. Solamente permitan que Jesús toque sus vidas, porque solo Él te puede cambiar. Y aquellos que se alejaron y saben que necesitan reconciliar, háganlo en este momento. Los oyentes de la radio, ahí lo pueden hacer también. Vamos a orar. Pero yo sé que hay personas que necesitan de Cristo, y esta es la oportunidad que tienen de hacerlo. ¿Saben lo que dice la Escritura? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sabiendo ahora que hay una salida, sabiendo ahora que hay solución para tu vida y que se llama Jesús. Vamos a orar a Dios. Y el cristiano dígale: Señor, perdóname porque no me he identificado contigo como tengo que hacerlo. De aquí en adelante
Someteré mi voluntad a la voluntad tuya, Señor. Ahora entiendo que en la vida hay peligros, riesgos grandes. Hay momentos donde se pierde el sabor, hay momentos de tristeza, pero vale la pena. Disponga su corazón, querido cristiano, para honrar a Dios, para servirle a Dios. Levante su mano y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias porque nadie hubiera hecho lo que tú hiciste. Lo que tú hiciste por mí, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Nadie tiene amor por su amigo que el que da su vida por su amigo. Nos llamaste amigos siendo enemigos, Señor. Gracias. Gracias por amarnos como nos amaste. Y ahora, Señor, perdona esta entrega mediocre que tenemos. Porque ahora, Señor, nos entregamos a ti para honrarte, para servirte. Por favor, renueva mis pensamientos. Renueva la intención de mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Y como una oración al Señor, digámosle al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tocas mi mente, mi corazón. Vamos, levante sus manos. Llena y como una oración al Señor. Aleluya. Muévete en mí. Dígale, Dios Espíritu, muévete en mí. Tocas mi mente, mi corazón. Llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Tocas mi mente, mi corazón. Llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Tocas mi mente, mi corazón. Llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, Señor, tocas mi mente, mi corazón, llenas mi vida de tu amor, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, sí, Señor.